Voy a dar la palabra al compañero del caso de los sindicalistas de la Suiza represaliados, porque consideramos que dentro de esta normalidad democrática no solo estamos afectados los partidos políticos, como y en este caso Andechastur, sino que también están afectados movimientos sindicales, están afectados trabajadores, está afectado todo ciudadano que se rebela contra las imposiciones antidemocráticas de este Estado aparentemente democrático, pero solo sobre el papel. La realidad demuéstranos que en el día a día que no es tan normal y tan democrático. Paso entonces la palabra a Héctor. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias en nombre del colectivo de condenadas, aunque solo puedo estar aquí delante hoy yo, por darnos voz en esta rueda de prensa y por permitirnos, como siempre, o tratar de que siempre llevemos allá donde podamos las reivindicaciones. Desde todo el colectivo, gracias a Andechastur, que siempre nos está echando un cable en estas cuestiones. Y muchas gracias por pretender o dar la oportunidad de ligar lo que son los distintos casos o los diferentes casos de represión que podemos estar viviendo ahora mismo. Al ver un poco cuál es el motivo que da para convocar esta rueda de prensa y ese caso de anormalidad democrática o de represión lingüística que señaláis, a nosotros nos viene un poco a la cabeza el caso que estamos viviendo ahora mismo. 6 personas condenadas a 21 años de cárcel, 3 años y medio por persona, por haber estado haciendo unos piquetes totalmente pacíficos al libre ejercicio del derecho de reunión. Lo llaman coacciones graves, y por haber mantenido unas reuniones con una empresa. Al hecho de reunirse y mantener conversaciones con una empresa lo llaman obstrucción a la justicia. Hace ya más de 2 años que estamos condenados por el tribunal, ahora ya por la audiencia provincial, pero también por el juzgado de la penal número 1 de Sison, que entendió que nosotros no hacíamos sindicalismo y que nosotros no estábamos apoyando a una trabajadora que estaba viviendo una situación de acoso, de abuso, de explotación laboral. Llevamos ya más de 6 años metidos en esta lucha, 3 años con condena. Estamos reivindicando allá donde se nos ceden micros nuestra inocencia, porque queremos reivindicar que lo que hicimos fue el pleno uso de derechos constitucionales, de libertad sindical, de libertad de reunión, de libertad de asociación, que también trataron de legalizarnos y de meternos para adelante por eso. Ahora mismo tenemos la sentencia recurrida del Tribunal Supremo, que veremos a ver qué dictamina, y estamos dentro de una campaña de difusión y de sensibilización del caso por los diferentes barrios de Sison y por toda la geografía asturiana. De hecho, sin ir más lejos, el otro día estuvieron las compañeras dando una charla en Piloña, reivindicando que apoyar a quien está en una situación de debilidad no es un delito, sino que es un deber moral y un deber de justicia social y un deber de solidaridad, y que lo que hicimos fue sindicalismo. En los próximos días, por cierto, aprovecho ya que estamos, tenemos un pasacalles por el barrio de La Calzada para informar a lo que es un barrio obrero y un barrio trabajador de qué es lo que está pasando, y que nos gustaría contar pues, con la presencia y con el apoyo de todo el mundo que lo tenga bien, y aprovechamos este marco para el día 25, el jueves 25, sí, jueves 25 a las 7 de la tarde en el Ateneo de La Calzada, y aprovechamos para difundirlo. Reiterar una vez más las gracias a la gente de Andechastur, la solidaridad y los espacios que nos brindan para este tipo de iniciativas, y solidarizarnos con vosotros también, que tengáis suerte que prosperen las reivindicaciones y que estas insubordinaciones jurídicas de jueces y organismos judiciales y electorales, a los que les da exactamente igual su propia regulación democrática, que os ha pasado a nosotros y que nos está pasando a nosotros, pues que toquen a su fin, porque esto va en beneficio de todos.